Los acechadores nocturnos de Fresno son unos críptidos muy populares, criaturas consistentes en dos piernas con una pequeña abultación en la parte superior asiendo de cabeza. A día de hoy se han evidenciado la cantidad de métodos que se pueden utilizar para falsificar un metraje en el que aparezcan estos extraños animales casi extraterrestres en forma y comportamiento, por lo que a mi parecer, el calamar caminante de Carmel es un ser más interesante y extraño. La noche del 12 de diciembre de 2014 un viejo granjero, ex-marine, conducía con su esposa en dirección a su nueva propiedad en Fort Hill. Al girar en Carmel Road, tras atravesar la curva y bajar una pequeña inclinación, una criatura de aspecto alienígena atravesó la calle, siendo iluminada momentáneamente por los faros del coche. El encuentro fue breve pero certero. En el tiempo que el animal tardó en correr hacia el bosque, el ex-marine logró grabarse la imagen con relativa claridad. Lo que debía ser un animal poseía unas piernas medio humanas que se doblaban hacia atrás a la altura de las rodillas, poseía un torso alargado y angosto, y carecía de cualquier cosa que se asemejara a una cabeza, así como de brazos o patas delanteras. La piel de coloración grisácea fue lo que llevó al hombre a describir a la criatura como alienígena. Lamentablemente la esposa no llegó a ver a la criatura debido a que estaba viendo hacia abajo cuando el ser esquivó el coche, pero corroboró que su marido, un hombre normalmente escéptico, se hallaba incrédulo ante lo que había presenciado, y realizó un boceto de la criatura al llegar a casa. Todas las características corporales, especialmente las del torso y si exceptuamos las piernas dobladas, se asemejan al cuerpo del calamar. Las primeras teorías que se propusieron involucraron aves. En muchos casos de encuentros con críptidos, una explicación razonable suele invocar principalmente búhos o aves parecidas. Los dos casos más famosos a los que podemos aludir serían los del monstruo de Flatwoods y el propio hombre polilla. Sin embargo, el biólogo Kurt Bross presentó un contraargumento a esta idea, señalando que las garcetas son demasiado pequeñas como para ser consideradas en este caso. Otras aves como los emus, ñandús o avestruces podrían considerarse demasiado gordas o voluminosas en comparación con lo descrito en el testimonio original, por lo que su teoría apunta a que lo más probable es que la criatura de Carmel se tratase de un venado de cola blanca caminando en sus patas traseras, un comportamiento no muy extraño pero raramente avistado por las personas casualmente. Las teorías con menor tendencia a la comparación con un animal conocido señalaron, por supuesto, al parecido que tiene este ser con el Nightcrawler de Fresno. Al final, el veterano solo comentó que quería compartir su experiencia con la esperanza de llegar a alguien que hubiera visto la misma criatura que él había visto en esa noche. Existe una extraña tendencia en los encuentros con críptidos que no es la que uno se esperaría. Además de la falta de evidencias y eventos totalmente anecdóticos, el investigador Loren Coleman notó una predisposición a que sucedieran cosas extrañas en ciertos lugares y a personas con ciertos nombres, uno de ellos, Wetzel. Nuestro Wetzel tuvo un encontronazo anómalo el 8 de noviembre de 1958. Charles Wetzel regresaba a su hogar una noche de lluvia, su camino atravesaba el puente de Riverside que atravesaba el río Santa Ana. Viendo que el río se desbordaba ligeramente, inundando la ruta, bajó la velocidad de su coche. Mientras se desplazaba lentamente comenzó a oír que la radio de su auto se había visto ahogada por la estática, y casi al mismo tiempo que el ruido blanco lo aturdía, algo saltó desde la maleza hacia la carretera, justo enfrente de su coche. La criatura era humanoide, pero evidentemente no era humana. Su cabeza era como la de un espantapájaros, sus brazos anormalmente largos, carecía de orejas y sus ojos brillaban como fosforescentes en su rostro redondo con una boca protuberante. Aquella cosa se acercó al parabrisas y comenzó a arañarlo. En esa cercanía notó que las piernas del animal, monstruo o cosa estaban a los costados del torso, y que su piel era como escamosa, viéndose casi como hojas. Su primer instinto al sentirse atacado por un ser desconocido fue alcanzar su pistola calibre 22 escondida debajo de su asiento, pero una vez con el arma en mano, recapacitó. Abrir la ventana y disparar a través de ella no era buena idea, y disparar a través del parabrisas tampoco. No quería ni romper su coche ni la única barrera entre él y lo que fuese ese ente, así que guardó el arma y pisó el acelerador, atropellándolo. El golpe y aplaste vino acompañado de gritos extraños y gemidos de dolor. Sin pensarlo, continuó conduciendo a toda velocidad hasta que alcanzó la estación policíaca más cercana. Allí reportó el incidente. Las pruebas estaban en su coche.
El capó y el parabrisas estaban arañados, y tanto las ruedas como toda la parte baja del coche estaban manchadas con algo. Al regresar a la escena con perros policías, sin embargo, no encontraron nada. La noche siguiente un conductor denunció una experiencia similar, pero de nuevo, no se encontró ni al monstruo ni una prueba creíble de su existencia. Aunque por las fechas hubo reportes de encuentros anómalos tanto en las carreteras como en los patios de algunas casas con criaturas semihumanoides, no se llegó a un consenso sobre si todos los casos estaban conectados a través del puente de Riverside. La última actividad sospechosa sucedió en los 70s, cuando se hallaron pisadas de algo que se creyó que se trataba de un pie grande en la zona, pero nadie más vio al escuálido monstruo del puente de Riverside. Existe Thomas William Francis Gunn fue un médico principalmente destacado por sus trabajos de expedición y arqueología amateur dedicado a la exploración de las ruinas de la civilización maya. En uno de sus libros recogió la anécdota del naturalista Frances François Blancano, en la cual narró cómo durante una de sus expediciones en Belice, cerca de El Callao, envió a su sirviente a investigar una palma que parecía mecerse periódicamente sobre un matorral boscoso. Cuando el sirviente se internó en su tarea asignada, gritó de horror. Blancano fue en su socorro, encontrando al sirviente severamente mutilado. El hombre murió a causa de la gravedad de las heridas, no sin antes decir que lo había atacado el mismísimo diablo. Tras su muerte, Blancano dedicó los siguientes días a seguir el rastro de la criatura a través de los bosques hasta que encontró una caverna. En el suelo estaba impresa una huella que lucían un pulgar y dos dedos semejantes a los de una mano humana, pero gigantesca, con cada dígito armado con una gran garra. Habiendo hecho el hallazgo por la noche, decidió que volvería por la mañana. Sin embargo, se perdió en el camino de regreso, y una vez se ubicó en el Callao no pudo volver a encontrar la caverna del animal salvaje. Poco después Blancano se retiró de la arqueología. Otro avistamiento no sucedería hasta 1932, cuando Thomas Gunn, dirigiendo una expedición del Museo Británico por el río Azul en la frontera entre Quintana Roo y Belice, observó a un animal alargado de pelaje negro lanudo y una melena blanca que le ocultaba la cara. Este se desplazaba a cuatro patas, corriendo como un simio, a través de una región pantanosa. En sus palabras, el animal se asemejaba antes que nada a un perezoso terrestre, un tipo de perezoso extinto desde hace aproximadamente 12.000 años, siendo la raza más duradera una que se calcula dejó de existir entre el 2800 y el 1500 a.C. Los investigadores con el tiempo concluyeron que el animal que había atacado a Joe, el sirviente de Blancano, y el que Gunn dijo haber visto, encajaban en la descripción de otra criatura, la vaca de cueva, un animal que a pesar de su nombre es descrito como una especie de reptil cubierto de pelo el cual puede llegar a medir 3 metros, habitando principalmente las cavernas. Aunque una de las ideas propuso que la bestia que había atacado al sirviente podía tratarse de otro críptido, el sisemite, una criatura semejante a un gorila, los investigadores señalaron que la presencia de patas con 3 dedos de prominentes garras hacían la identificación de un primate como algo ilógico. Las descripciones de las vacas de cueva encajan mejor con un perezoso terrestre de tamaño medio, pues a pesar de haberse extinguido hace milenios, hay múltiples reportes de animales concordantes con megaterios vivos en el Amazonas, el más famoso de estos siendo el mapinguari, una criatura mitológica del Amazonas descrita como una especie de oso enorme, cubierto de pelaje rojo y facciones humanas. La existencia de testigos de criaturas que encajan vagamente con la descripción de un perezoso terrestre ha llevado a múltiples criptozoólogos a creer que estos animales podrían seguir existiendo, escondidos principalmente bajo tierra, en sistemas de cavernas ocultos en los bosques. Vagando en los bosques de la Patagonia, las tribus mapuches describen la existencia de un ser llamado Inulpa mauida, un árbol con ramas en forma de garra el cual carece de raíces, permitiéndole andar por el bosque. Su nombre viene dado a esta última cualidad, estando conformado por Inulpa, que significa trepar, y mauida, que se traduce como cerro, formando en conjunto el nombre de trepador de la montaña.
Aunque algunas observaciones colocan a la criatura como una entidad hostil temida por su hábitat en los bosques oscuros, donde múltiples otras entidades malévolas como el gualicho suelen acechar, es más propagada la idea de que el Inulpa Mauida es un aliado del Machi, un tipo de chamán curandero, el cual invoca al árbol caminante para disipar las influencias de otros espíritus que habiten el área. Aunque los exploradores de las regiones de la Patagonia nunca se encontraron con un Inulpa Mauida, todos estuvieron de acuerdo en que las tribus parecían tener una profunda aversión hacia los bosques, negándose a internarse en esto debido a los espíritus que en ellos habitan. La mayoría de criaturas mitológicas de este estilo tienen una razón de ser más allá del significado simbólico o cultural, por lo que deberíamos preguntarnos, ¿qué hizo creer a los mapuches en árboles semihumanoides capaces de movimiento? ¿Existe un árbol que camina, o que por lo menos, un gran número de personas a día de hoy sigue creyendo que es capaz de desplazarse? La Socratea exorrisa, o palma caminante, es un árbol de la familia de las palmas nativa de las selvas tropicales de América Central y del Sur, la cual no tiene sus raíces bajo tierra como la mayoría de árboles, sino que las crece por encima de la tierra. Debido al comportamiento extraño de este espécimen, entre los 60s y los 90s muchos investigadores formularon distintas hipótesis para el funcionamiento evolutivo de las raíces aéreas de esta palma, llegando incluso a decir que estas raíces hacían las veces de piernas, haciendo que el árbol pudiera moverse por los bosques en busca de un suelo más fértil. A pesar de esto, no se ha documentado realmente que las raíces pongan en movimiento al árbol. Lo más parecido a un desplazamiento sucede cuando un tronco es derribado. En este caso las raíces son capaces de crecer nuevas raíces aéreas verticales que levanta al árbol, dejando a pudrir las raíces originales. Si el mito de que este árbol camina sigue vigente en la mente de las personas a día de hoy, ¿qué tan descabellado es pensar que distintas tribus de miles de años de antigüedad al ver esto creyeran que el árbol era capaz de caminar? El único problema con esta teoría es que esta especie es endémica de un área más al norte de la zona poblada por los mapuches, pero no es imposible que el mito se propagara a través del contacto con otros pueblos hasta llegar a los Andes donde se convertiría en la Inulpa Mauida. El 31 de julio de 2007 se creó una página en la Wikipedia japonesa llamada XYZ1. La misma describe a un animal o criatura misteriosa no identificada avistada cerca de la provincia de Chonburi, Tailandia. El animal es descrito poseyendo aproximadamente 1,80 m de altura, caminando jorobado, con pelaje dorado cubriéndole todo el cuerpo, brillando a la luz del sol, siendo este pelaje denso y con marcas oscuras profusas a la altura de donde estarían las cejas en los humanos. Esta descripción encaja con un pie grande promedio, pero además está el detalle de que esta criatura tiene 2 lenguas, característica que le daría el nombre folclórico local de héroe bífido. Los avistamientos de la criatura se remontan al 27 de enero del 1969, fecha en la que un residente local avistó a la criatura mientras trabajaba en el campo. El mismo año se sucedieron distintos avistamientos no especificados en la zona y el área vecina a Chonburi. El año siguiente, 1970, la policía investiga a los reportes intentando confirmar las historias de la criatura, pero son incapaces de dar con el animal. Supuestamente, por las noches, podían oírse gritos en los bosques. 5 años, 1975, una mujer es atacada en el río. Según su testimonio, una criatura extraña intentó matarla estrangulándola con sus 2 lenguas. Al año siguiente se encontró un cadáver en descomposición el cual se presumió que se trataba de XYZ1, pero las pruebas revelaron que se trataba de un mono. El último avistamiento oficial se daría en el 80. Un residente del área logró fotografiar a la bestia, pero los negativos fueron robados, dejando en tela de juicio la autenticidad del relato. Desde entonces no se ha vuelto a oír de la criatura de 2 lenguas. Siendo que en las épocas en las que el críptido fue visto las áreas que en teoría habitaba eran humedales y pastizales, se cree que muchos de los encuentros fueron identificaciones fallidas de la criatura. Las varias teorías que se barajaron propusieron que simplemente se tratase de casos donde los locales confundieron animales como monos, perros, vacas y nutrias con algo más misterioso, quizás estando algunos de estos mutados o heridos de alguna forma, de ahí la lengua bífida. La sucesión de avistamientos llevaría a histeria y alucinaciones en masa, provocando el incremento de aparentes encuentros con el XYZ1, y el nacimiento de una leyenda urbana.
Naturalmente, otros también creen que podría tratarse de un animal no identificado por la ciencia, o hasta un superviviente de alguna raza de dinosaurios. La historia no destaca precisamente por su originalidad, y los datos exactos de los testigos, así como sus testimonios, son extremadamente parcos. Lo curioso de este caso no es el animal en sí, sino su documentación. En todo Internet, esta sola página en la Wikipedia japonesa es la única que proporciona información sobre el monstruo. Al investigar la página de Wikipedia del usuario que creó la entrada para XYZ1, solo se encuentra una nota dejada por otra persona, informando al usuario que está escribiendo demasiados artículos muy cortos e intrascendentales para la enciclopedia. Con el tiempo la página de Wikipedia fue actualizada, por lo que otros usuarios parecen estar de acuerdo con la información aquí presentada, a pesar de que no se cita absolutamente ninguna fuente, ni de periódicos ni de ningún tipo. El único otro sitio donde he visto que se ha reconocido su existencia, además de unos pocos blogs japoneses donde solo se repite la misma información de la Wikipedia, es en la cuenta de Twitter de SushiPet, donde durante una encuesta inquirió a sus seguidores si preferían a BC o X y Z, resultando en una pequeña ilustración de cómo se supone que se ve la criatura. Al margen de esto, no existe información sobre el creador de la página de la Wikipedia, fuentes que confirmen que estos relatos o experiencias siquiera hayan sucedido realmente, o ningún tipo de dato extra sobre la naturaleza de la criatura y sus avistamientos. Es posible que la atmósfera de la Tierra represente un hábitat para algunas especies de organismos unicelulares. Este caso podría ubicarse en algún lugar entre la ufología y la criptozoología, pues aunque el avistamiento en sí mismo es más identificado como el de un objeto volador no identificado, las pruebas biológicas indicarían la presencia de un microorganismo absolutamente desconocido para la ciencia. Sobre el mediodía del 2 de noviembre de 1959 se avistó desde la Escuela Industrial de Évora en la ciudad de Évora, Portugal, un objeto de origen desconocido. Al notar el objeto se llamó al profesor Joaquim Guedes do Amaral al patio de la universidad para contar con más testigos. El día era particularmente soleado, no había nubes, por lo que el objeto era fácilmente visible. El decano, que se encontraba entre los testigos, decidió subir a su oficina para utilizar un telescopio con el fin de tener una mejor visión del objeto. Observó un cuerpo azulado redondo y elíptico, el cual parecía crecer y decrecer en tamaño, acelerando y deteniéndose de vez en cuando. Pasado un par de minutos, un segundo objeto apareció, más grande que el anterior, en dirección al objeto original. Este se movía con ondulaciones, como lo haría una medusa. Pronto ambos objetos comenzaron a ganar altitud, desapareciendo en el cielo. Inmediatamente después Cabello de Ángel comenzó a caer del cielo, continuando su precipitación por varias horas. El cabello de ángel, para quienes lo ignoren, es el nombre que se le ha dado a una sustancia pegajosa y fibrosa que se dice que suele ser encontrada comúnmente tras avistamientos ovni o manifestaciones divinas. En este caso lo interesante no es el avistamiento previo, sino la recolección de las muestras posterior. El cabello de ángel fue analizado, descubriéndose que estaba compuesto por un aglomerado de filamentos semejante a la seda de araña, con una coloración blanca, la cual se disipaba rápidamente, especialmente al entrar en contacto con el calor del cuerpo humano. Entre las muestras recogidas, el profesor Amaral halló un pequeño organismo de 4 milímetros de tamaño. Estaba formado por un núcleo central, con 10 apéndices como tentáculos cubiertos por una sustancia amarillenta gelatinosa semitransparente. Se analizó el organismo bajo microscopio y espectroscopio, viéndose incapaces de hallar algo que lo conectase con ningún otro organismo conocido a excepción de una línea de sodio, un elemento demasiado común. El organismo parecía reaccionar a estímulos externos, alargándose al hallarse bajo presión física, sugiriendo la posibilidad de un comportamiento más animal que vegetal. Buscando respuestas, el profesor Amaral se puso en contacto con otros profesores para llegar a una conclusión. Uno de los biólogos encargados del caso dijo que el organismo más similar que se le ocurría eran los coelenterados, un taxón empleado históricamente para agrupar a los animales más primitivos, caracterizando por sus estructuras blandas, gelatinosas, globosas y transparentes. Otro biólogo comparó el organismo con una estrella de mar, describiéndolo como un cuerpo de caradial, aparentemente sin organización celular y no unicelular.
El caso fue polémico y trajo mala fama a Gómez do Amaral por asociarse a lo que fácilmente se podía considerar un fenómeno pseudocientífico, por lo que eventualmente se rindió en su investigación privada y otorgó la muestra del organismo a la Facultad de Ciencias de la Universidad de Lisboa para futuros estudios y análisis. Se desconoce si más estudios fueron llevados a cabo o si se llegó a alguna conclusión sobre la naturaleza del organismo, pues en 1978 un incendio destruyó la mayor parte de la documentación de la facultad, al igual que múltiples muestras, entre las que se hallaba la de este caso. El caso es digno de considerarse. No solo los testigos que avistaron el suceso eran miembros respetables de la sociedad sin un motivo lógico para mentir sobre semejante hallazgo, sino que se recolectaron pruebas físicas del evento, muestras de un organismo biológico no identificado, así como fotografías y reportes militares confirmando los eventos. A pesar de todo esto, debido a las tensiones políticas de la época en Portugal y a la pérdida de las evidencias físicas, el caso ha sido ignorado por muchos años. A día de hoy se ha reconocido que la atmósfera de la Tierra podría considerarse un microbioma donde se desarrollen organismos unicelulares, por lo que este caso podría ser de los primeros en recoger una muestra de estos organismos altamente complejos de estudiar.